Buenos días con todos los presentes, soy el ingeniero Jesús Miranda y a continuación procederemos con una clase más del curso Señales y Sistemas. En este caso vamos a ver el siguiente tema. El tema va a ser espectro de la transformada de Fourier. Espectro de la transformada de Fourier. A ver, ¿cómo vamos a partir con la explicación de esto? Ustedes ya tienen idea de lo que es el espectro de magnitud y el espectro de fase, porque ya lo explicamos en clases anteriores para otros tipos de transformada. En este caso, para la transformada de Fourier, vamos a partir primero por la definición. La transformada de Fourier tiene por definición esto: la integral de menos infinito hasta infinito de x de t por Euler elevado a la menos jw por t. Eso ustedes ya lo saben, es la definición de la transformada de Fourier. Lo que deben saber es que esto de aquí es un número complejo, así como en la transformada z. Entonces, al ser un número complejo, tiene también una representación en compleja exponencial, la cual es esta: xw es igual al valor absoluto de x de w por Euler elevado a la j teta sub x de w. Esta aquí es la representación compleja exponencial, ¿sí? Es otra representación de lo que vendría a ser la serie de Fourier. Ahora, lo que vendría a ser la representación de Fourier, la transformada de Fourier, perdón. Ahora, esto de aquí tiene gráficas, que en este caso sería el espectro de amplitud, el cual se representa de esta forma: x de w versus w. Este aquí es el espectro de magnitud. Este es el espectro de magnitud. Ahora, el espectro de fase es de esta otra forma: teta x de w versus w. Ese es el espectro de fase. Ya, entonces, en resumen, como esto de aquí tiene, como la transformada de Fourier tiene una forma compleja exponencial, como ustedes ya saben, la forma compleja exponencial tiene su respectiva magnitud, que es xw, y su respectiva fase, que es teta de xw en este caso. Entonces, al existir estas componentes, al graficar cada una de ellas versus w, tendremos el espectro de magnitud y el espectro de fase. Ya, eso como tal, esa es la teoría. Ya, ahora vamos a hacer una siguiente observación. ¿Qué ocurre si mi señal x de t es real? ¿Se acuerdan? Creo que esto ya lo habíamos hecho, pero para el otro tipo de transformada. Ahora lo vamos a hacer para la transformada de Fourier. Si x de t es real, ¿qué es lo que ocurre? Si suponemos que la señal x de t fuera un número complejo de la forma a más bj en su forma cuadrada, si fuera real, si x de t fuera real, o sea, un número real, entonces el número como tal solamente sería a, porque la parte imaginaria no estaría, sino que valdría 0, ¿sí? Como tal. Y la conjugada del número complejo x de t, que sería x de t conjugado, se representaría de la forma a menos bj. El signo menos solo afecta a la parte imaginaria. Eso deben tenerlo claro como conceptos básicos de matemáticas. Ahora, si esto lo llevamos a la transformada de Fourier, tendríamos lo siguiente: partiendo de nuestra transformada de Fourier, por la definición tendríamos la integral de menos infinito hasta infinito de x de t por Euler elevado a la menos jw por t por dt. Esta aquí es la definición común y corriente, ¿no? Si aquí nosotros ahora obtenemos la conjugada
Su conjugada sería x asterisco, así se representa la conjugada, de w vendría a ser igual a la integral de menos infinito hasta infinito de x conjugado, el x conjugado de t, por Euler elevado a la jw por t, por dt. Ahora, ojo con lo siguiente, aquí el menos en la j no va, aquí. ¿Por qué? Porque en la definición de la conjugada se debe cambiar el signo de la parte imaginaria, en este caso el signo de la j. Por esa razón en la definición normal original es menos j y acá es j positivo, porque es la conjugada. Ahora, como la señal x de t es real, el x de t conjugado vendría a ser igual al x de t mismo, ¿sí? Esa es la observación. ¿Por qué? Porque la señal x de t es real, quiere decir que no tiene parte imaginaria. Es decir, si yo tengo que mi señal x de t solamente está reformada por la parte real, entonces si yo le saco su conjugada, debería ser igual a la parte real, porque la parte imaginaria, en este caso, sería más bj, donde b vale 0 porque no hay parte imaginaria. Aquí sería menos bj, donde b vale 0 porque no hay parte imaginaria. Entonces, por esa razón, x de t es igual a x de t vendría a ser igual a x de t conjugado, pero porque la señal x de t es real, no tiene parte imaginaria. ¿Ya? Entonces, por esa razón, en el caso de que la señal x de t sea real, como lo estamos expresando ahorita, o suponiendo, por esa razón es que aquí reemplazamos x de t por x de t conjugado por x de t. Ahora, una vez que hemos sacado la conjugada, podemos decir lo siguiente: ¿qué tal si ahora la comparativa con x de menos w? Al aplicar la definición tendría la integral de menos infinito hasta infinito de x de t por Euler elevado a la menos j menos w por t y por dt. Pero este menos, el menos j y el menos w se multiplican y me quedaría que x de menos w vendría a ser igual a la integral de menos infinito hasta infinito de mi x de t por Euler elevado a la jw por t por dt. Entonces nosotros podemos ver que la definición de x de w, perdón, de x de menos w es igual a la definición del x conjugado. Vendrían a ser iguales, ¿verdad? Entonces de ahí concluimos que x de menos w vendría a ser igual a x conjugado de w. O sea, la transformada de Fourier con argumentos negativos es igual a su transformada de Fourier de la señal original conjugada. Ya, hasta ahí tenemos esa conclusión. Pero a partir de esta conclusión podemos concluir otras cosas, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a concluir ahora? Lo siguiente. Partamos de lo que definimos hace un rato. Entonces nosotros podemos decir lo siguiente: si x de t es real, entonces mi x de menos w es igual a x conjugado de w, ¿sí? Ahora, algo más que vamos a concluir un par de cosas más. Para ello tenemos que hacer lo siguiente: vamos a reemplazar el x de menos w por su forma compleja exponencial. Sería de esta manera: x de menos w, su magnitud por su fase, que sería menos j teta x de w, es igual. ¿De dónde sacamos eso? La forma compleja exponencial es esta. Vamos a copiarla de nuevo para que puedan apreciarlo. Voy a ponerlo aquí: compleja exponencial. Su forma compleja exponencial de x de w es esta de aquí: x de w por Euler elevado a la j teta x de w. Si a esa forma yo le evalúo menos w, aquí tendríamos menos w y ese menos se traslada hasta esta parte, hasta el menos j que está aquí. Pero originalmente el menos era el w.
lo que sale de la expresión. Sale de la expresión. Ya, ahora la parte de aquí. El x conjugado de w. Al hacer lo mismo tendríamos x de w por Euler elevado a la j teta de xw. Pero recuerden que en la conjugada, para expresar la conjugada, se le cambia el signo a la j solamente. Tendríamos esto. Ojo, aquí le pusimos menos a la j porque es la conjugada. Entonces lo que hemos hecho es reemplazar el x de menos w y el x conjugado de w por sus expresiones complejas exponenciales. Y nos damos cuenta de lo siguiente. Esta parte es igual a esta parte. ¿Sí ven? Entonces, como aquí igual hay una igualdad, para que la igualdad se cumpla, necesariamente tendría que pasar lo siguiente. Que esta parte de aquí tiene que ser igual a esta parte de acá. Pongámoslo. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que x de menos w es igual a xw. Y eso, cuando ven este planteamiento, ¿a qué se les viene la idea? Que xw es par. Entonces, xw es una función par. ¿Por qué es una función par? Porque se está cumpliendo la propiedad de las funciones pares. Para los que no se acuerdan, la definición de función par es la siguiente. Función par, una función es par si al evaluar f de x, espera un momento. Una función es par si al evaluar f de menos x me da como resultado f de x. Esa es una función par, una función que se refleja con respecto al eje de la esa definición se está cumpliendo aquí. Entonces por eso decimos que xw es una función par. ¿Ya? Ahora, aparte de eso, para que estas dos expresiones acá, esta y esta, sean iguales, tiene que cumplirse que esta parte de aquí, que teta w es una función impar. ¿Por qué? Porque nosotros originalmente teníamos esto. Aquí al evaluar x de menos w, nosotros teníamos lo siguiente. Nosotros teníamos x de menos w por Euler elevado a la j teta x de menos w. Y eso es igual, acá en la expresión conjugada. En la expresión conjugada teníamos x de w, porque acá es la conjugada. X de w conjugado. Tendríamos Euler elevado a la menos j teta x de w. Entonces, para que se cumpla que esta parte de aquí sea igual a la de acá, necesariamente tiene que pasar esto, que el j teta x de menos w es igual a menos j teta x de w. Si nos deshacemos de las j, tendríamos que teta de menos w es igual a menos teta de w. Y esa es la definición de función impar. Recuerden que la definición de función impar es la siguiente. Si tú tienes f de menos x, eso es igual a menos f de x. O sea, el signo menos sale. En este caso, teniendo teta de menos w, nos da como resultado menos teta de w. Entonces, teta de w es una función impar. Ya, entonces, ¿de dónde partimos esto? De esta expresión. Y al reemplazar en su forma compleja exponencial, como lo hicimos aquí, necesariamente para que se cumpla la igualdad que está aquí, tiene que darse que la función, que la expresión de la magnitud, o lo que vendría a ser el espectro de magnitud, ya al graficarlo respecto a w, tiene que ser una función par, y el espectro de fase, ya al graficarlo respecto a w, tiene que ser una función impar. Ya vamos a concluirlo.
Entonces podemos decir lo siguiente: si x de t es una señal real, o es real, mejor pongamos, no pongamos, es una función real, mejor señal, es una señal real, entonces sucederá que el espectro de magnitud es una función par. El espectro de magnitud se representa así: xw versus w es una función par. Y además el espectro de fase, que vendría a ser θ de w versus w, es una función impar. Por si acaso tienen alguna duda, hago referencia a lo siguiente: que si en un ejercicio hacemos nosotros la representación del espectro de magnitud, que sería la magnitud versus w, tendría que dar una función par, o sea, una función que se refleje respecto al eje de las y, ¿sí? Y si hacemos el gráfico o la representación del espectro de fase, que sería el ángulo versus w, ese tendría que ser una función impar. Es decir, por ejemplo, si nos da un ángulo por aquí, ese se vendría a reflejar por acá, porque la función impar se refleja respecto al origen, o sea, el punto de aquí. ¿Ya? Esos son conceptos de matemáticas. Bueno, espero que se haya entendido, sobre todo esta parte de aquí de la comparativa, para poder con la que concluimos cuándo es una función par y cuándo es una función impar, y todo lo de acá. Aquí repito por si acaso no se haya entendido bien. Nosotros llegamos a esta conclusión, y al reemplazar la expresión en su forma compleja exponencial del x de menos w y el x conjugado de w, damos con lo siguiente: que para que esta igualdad se cumpla, la magnitud debe ser igual a la magnitud de este lado, tiene que ser igual a la magnitud de este lado, y al compararlas vemos que cumple con la propiedad de una función par, y la fase de este lado tiene que ser igual a la fase de este otro lado, y para que se cumpla vemos que tiene que cumplir con la propiedad de una función impar. Sí, porque aquí evaluamos menos w, y el menos de la w sale al exterior para la j, y aquí evaluamos la conjugada, y en la conjugada el signo de la j cambia, pero el w sigue siendo positivo. Eso es lo que está ocurriendo, y cuando ocurre eso, esa es una propiedad de la función impar, si lo vemos solamente desde el punto de vista de θ w. Bueno, eso vendría a ser todo por la clase de hoy. La siguiente clase vamos a ver propiedades de la transformada de Fourier. Estudien mucho, y como hoy día estamos 31 de diciembre y son las 23 horas con 40 minutos, les deseo a todos un feliz año y un próspero 2023, que ya dentro de 20 minutos ya va a ser 2023, ¿no? Nos vemos, un gusto, estudien mucho.